le voy a pedir que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Daniel. Quisiera que viéramos ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Vamos a tomar 2 versículos de la palabra del Señor, versículos 34 y 35. Amén. Dice la bendita palabra del Señor, la leemos tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. Dejamos ahí la palabra, la porción que hemos tomado. Todos, hermanos, en algún momento en que nos encontramos en las dificultades, o cuando vemos los acontecimientos que se dan en el mundo, decimos, es la soberanía de Dios, es la voluntad de Dios. Dios está en el control de todas las cosas. Y pareciera, hermano, que lo decimos tan fácilmente, pero cuando nos encontramos en la dificultad, decir esas palabras es muy difícil. El poder reconocer la soberanía de Dios es bastante difícil. ¿Por qué? Porque en algún momento no entendemos lo que el Señor quiere obrar, ya sea en las manifestaciones que nosotros vemos a través de los acontecimientos que se dan en el mundo, o tal vez de aquellas situaciones que nosotros estamos viviendo en nuestras vidas. Pero a pesar, hermanos, que el Dios es un Dios soberano, es decir, que Él tiene el poder de hacer las cosas, y como dice Nabucodonosor, no hay quien detenga su mano, no hay quien le pregunte y le diga qué es lo que estás haciendo. Él no tiene por qué darnos esas explicaciones a nosotros, pero quisiera que en esta mañana aprendiéramos si podemos entender la soberanía de Dios, si será que Dios revela al hombre su soberanía. Es decir, que nosotros podemos entender su voluntad, podemos saber, ¿habrá alguna respuesta de parte de Dios? Pues en esta mañana quisiera que viéramos 3 aspectos cuando Dios revela al ser humano su soberanía, su voluntad. Y una de las razones o uno de los aspectos que Dios revela su voluntad, primeramente es la oración. También Dios revela su voluntad a través de su palabra. Y tercero, Dios revela su voluntad al ser humano a través del tiempo. Pero primeramente veamos lo que habla aquí la palabra del Señor en el libro de Daniel. Sabemos, hermanos, que este que dijo y expresó estas cosas no fue un rey cualquiera. No fue un rey que tuvo un reino pequeño. No fue un rey al cual se le había dado un gobierno pequeño, sencillo, sin poder, sin fuerza. Este rey había sido alguien muy grande, que estaba sobre un imperio muy grande. Y a pesar, hermano, de esa grandeza, Dios lo humilla al punto de que él pueda reconocer que a pesar de toda esa grandeza que él poseía, también había alguien más grande que él. Entonces el Señor, hermanos, dice en el libro de Job, dice el libro de Job en el 36:5 que a pesar, dice que el hombre, que Dios es grande, pero dice que Él no desestima a nadie. Y entonces, a pesar de esa grandeza que Dios tiene, no desestima al ser humano. Él quiere revelarle su voluntad. Él quiere revelarle lo que ha de acontecer en nuestras vidas. Para que veamos un poquito del reino que este hombre poseía, de cómo se describe a este
Nabucodonosor. Veamos ahí, hermanos, en el capítulo 2, versículo 32 y 33. Dice la palabra del Señor que este hombre vio una imagen. Vio una imagen y vea en la posición que Nabucodonosor y el imperio de Babilonia ocupaban. Dice el versículo 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces dice el versículo 37. Tú, oh rey, le dice Daniel a Nabucodonosor, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces vemos, hermano, que él vio esta imagen, pero la imagen en la cabeza dice que era de oro. Era el oro fino, era lo más grande, porque después le dice que la imagen que él había hecho eran imperios que se iban a levantar, pero que el imperio de Babilonia era el más grande y que los que iban a continuar eran inferiores a aquel imperio babilónico. Y que este rey Nabucodonosor le dice, tú eres rey de reyes. Entonces, vemos aquí a un hombre que tenía todo para enorgullecerse, que tenía tanta riqueza, tanto poder, tanta majestad como para poder sentirse autosuficiente. Pero sin embargo, a pesar de cualquier grandeza que el ser humano o cualquier gobierno de esta tierra tenga, siempre va a haber alguien superior en majestad, superior en poder, superior en grandeza, superior en soberanía, y ese es el Dios de los cielos. Amén. Entonces, Dios demuestra a este Nabucodonosor que él puede trastornar el pensamiento y que en una mínima cosa él puede dejar confundido al hombre sin que éste pueda responderle delante de él. Entonces Dios hace sentir inferior a Nabucodonosor y a todo su imperio, a todos aquellos ministros, a todos sus consejeros. Con un sueño Dios los confundió. Dice que este hombre tuvo ese sueño y él vino y consultó a todos los consejeros que él tenía, y fue y preguntó y dijo, bueno, yo tuve un sueño, pero no me acuerdo de cuál fue ese sueño que yo tuve. Entonces quiero que ustedes me digan qué fue lo que soñé y qué significa ese sueño. Y entonces los adivinos que él tenía, los consejeros y sabios que él tenía, no pudieron decir de qué se trataba ese sueño. No pudieron contestarle a Nabucodonosor cuál era ese sueño. Y le dicen ellos, no, pues este sueño nadie te lo puede revelar. Y entonces dice, bueno, si ustedes no me pueden decir cuál fue el sueño, entonces los voy a matar a todos. Pero cuando estuvieron estos adivinos, astrólogos y consejeros del rey, no estaban ahí cuatro jovencitos que estaban decididos a serle fiel al Señor. Y estos jovencitos, cuando viene ese edicto, ellos también iban en esos que iban a ser asesinados. Pero a Daniel dice que cuando viene este edicto, él pregunta, bueno, ¿y por qué se ha emitido este edicto? ¿Cuál es la razón
por la cual nosotros vamos también a morir, si nosotros ni siquiera sabemos. Pero allí viene aquellas palabras que Abraham le dijo al Señor: Señor, ¿también juzgarás o matarás al justo como al impío? ¿El fin del justo será también como el del impío? De ninguna manera. El rey que hace justicia, ¿cómo va a hacer eso? No puede ser. Entonces él pregunta y le dice: bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué se ha emitido este edicto? Y entonces el capitán, ¿verdad?, de la guardia le revela por qué razón. Pero dice Daniel: dame un tiempo, dame un tiempo. ¿Por qué? Porque él sabía que él servía a un Dios todopoderoso. Y entonces mire que Daniel dice: dame un tiempo. Y va donde sus amigos, donde aquellos que sabía él que también se habían guardado de no contaminarse en aquel lugar. Ellos estaban allí en aquel lugar y podían haberse contaminado con cualquier tipo de cosas, ¿verdad?, que los babilonios practicaban. Sin embargo, ellos habían decidido guardarse para el Señor. Y es que cuando nosotros nos guardamos para el Señor, cuando venga el tiempo de la dificultad, el Señor también nos va a socorrer. Y dice: dame un tiempo. Y fue donde Ananías, Azarías y Misael, y les dice: bueno, esto es lo que está pasando. El rey ha dado este edicto por esto, esto y esto. Vamos a orar, vamos a buscar del Señor. Quizás Él va a tener misericordia. Y estos jóvenes comenzaron a orar al Señor, a clamar. Y dice en el versículo 19 de Daniel 2. Entonces dice: el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, porque lo que está en tinieblas, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces mire usted, cuando estos jóvenes se dedican a buscar de Dios, se dedican a someterse a la palabra del Dios, Dios les contesta. Porque dice la palabra: clama a mí y yo te responderé, y aquellas cosas que te son ocultas yo te las voy a mostrar. El Daniel, Ananías, Azarías y Misael clamaron a Dios, y aquellas cosas que nadie sabía, que nadie conocía, el Dios todopoderoso, el que da la sabiduría, dice que se las reveló. Entonces, hermanos, quiere decir que cuando nosotros nos encontramos en la dificultad, en aquellas cosas que nosotros no entendemos, podemos ir al Dios Todopoderoso y clamarle a Él, y Él nos la va a revelar. Mire lo que dice el versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos los pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Entonces, hermanos, aquí vemos a un rey que va y consulta a sus consejeros, pero sin embargo se olvida del Dios Todopoderoso. Y entonces esta es la gran dificultad en la cual nos encontramos hoy en día. Los gobiernos todos forman sus equipos de consejería,
¿Para qué? Para que ellos puedan aconsejar sobre aspectos que van a afectar a la población. Así ellos tienen consejeros en aspectos de educación, en aspectos de economía, en aspectos de seguridad, en todos los quehaceres de la administración. Ellos tienen a alguien que les aconseje, pero hay alguien ahí en medio de esos consejeros que tema a Dios, que pueda poner al Dios Todopoderoso en primer lugar para decir y ir a consultarle a Él para después venir y dar ese consejo. ¿Será que estos gobiernos también han tomado en cuenta a esos tipos de personas o a Dios en sus gobiernos? Porque aquí Nabucodonosor consultó a todos, pero nadie le pudo dar una respuesta. Y es que el hombre, cuando no hay respuesta, pues entonces va a tratar de hacer su voluntad, lo que él piensa que está bien, no lo que Dios dice que se haga. Pero nosotros, hermanos, que tenemos la palabra del Señor, nos dice su palabra que debemos de ir a Él, debemos de consultarle a Él para que nosotros como hijos podamos entender. Abraham, dice Dios, que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Entonces dice Dios, ¿cómo no le voy a revelar mi voluntad a Abraham? ¿Cómo Dios no nos va a revelar a nosotros su voluntad si nosotros nos sometemos a Él, si nosotros le buscamos y en nuestro corazón está el deseo de querer obedecerle a Él? ¿Será que Dios se va a esconder de nosotros cuando vayamos y le presentemos aquellas cosas que nosotros no le entendemos, aquellas cosas que nosotros estamos pasando? La palabra de Dios dice que no, porque dice en lo que les mencionaba en Job 36:5, que Él dice, a pesar de ser un Dios grande, no desestima a nadie. Entonces, a través de la oración nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Podemos ir confiadamente y poder consultarle a Él, y Él nos va a revelar los misterios que nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. Ahora, ¿de qué otra manera nosotros también podemos conocer su palabra? Bueno, Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Hay una porción, hermanos, muy conocida por todos nosotros. Dice la bendita palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra nos está diciendo ahí que nosotros debemos ir a la palabra del Señor, que si bien es cierto, hermanos, los medios de información nos pueden ilustrar de alguna manera los acontecimientos que se están dando, y que nosotros podemos ir y compararlo con la palabra del Señor, lo que ahí está revelado, y darnos nosotros cuenta de que todas estas cosas ya han sido reveladas. Sin embargo, la principal fuente de información que nosotros debemos de tener son la palabra del Señor. Esa debe de ser la máxima fuente de donde nosotros debemos de extraer toda aquella información. ¿Por qué? Porque dice, no debemos de conformarnos a este mundo, porque este mundo solo, ¿qué es lo que, por ejemplo, lo que nosotros vemos en las noticias? ¿Qué es lo que ahí nosotros se nos presenta? ¿Qué se nos dice? ¿Será que hay noticias positivas? ¿Será que dice que vamos a vivir una vida mejor, una vida agradable? ¿Será que ahí se nos motiva? O cuando usted se sienta a ver esas noticias, le da temor, le da desesperación, queda triste. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Dónde nosotros nos estamos formando? Es la palabra del Señor. Por eso, hermanos, las enseñanzas que se han impartido el día de ayer y el sábado anterior son de vital importancia, de que nosotros prestemos atención a ellas. La semana anterior, en París, Francia, se llevó una cumbre, o finalizó una cumbre, donde se trató sobre el cambio climático. Cuando se dan estas cumbres, allí dice que se reunieron 197 líderes mundiales
para conocer cómo se está desarrollando los acontecimientos con respecto al cambio climático o al recalentamiento global, y ahí se presentaron diferentes tipos de información. Cuando siempre se dan estos eventos, los científicos presentan, ¿verdad?, cómo se está desarrollando el cambio climático. Y entonces, ahí ellos se reunieron todos y de acuerdo a la información que ellos estaban recibiendo, de acuerdo a eso, ellos tomaron acuerdos de qué es lo que se van a hacer y se han proyectado hasta el 2030. Sin embargo, hay algunos datos que usted quizás se vaya a sorprender que los expertos en estos temas hayan presentado. Por ejemplo, ellos estaban diciendo que del 2008 al 2013 hubieron 140 millones de desplazados a causa de los deslaves, a causa de inundaciones, a causa de todo tipo de eventos relacionados con el cambio climático. Además, dice que para de aquí al 2030, dicen ellos que van a haber 100 millones de personas pobres más. 100 millones de personas se van a añadir según, ¿cuál es la fuente? El Banco Mundial. 100 millones de personas más. ¿A causa de qué? A causa del cambio climático. Además, si usted quiere un poquito más de información, dice que para entre el 2030 y 2050 van a morir cada año 250,000 personas solo por el cambio climático. Y que si nos vamos hasta el 2080, donde ellos han proyectado, dice que se van a agregar 600 millones, oiga bien, 600 millones de personas desnutridas. ¿A causa de qué? Del cambio climático. Entonces, cuando ellos reciben todos esos datos y dicen, wow, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta tierra? ¿Cuánto daño hemos nosotros causado? Y hay que hacer y hay que tomar acuerdos para evitar que esto se siga recalentando. Las proyecciones que los científicos tienen es que para el 2030 la temperatura va a subir 4 grados centígrados. 4 grados centígrados. Y esa temperatura puede causar desastres tremendos, desastres que nunca jamás la humanidad los ha visto. Entonces, el acuerdo que ellos tomaron fue, vamos a hacer una inversión de 100 mil millones de dólares anuales. 100 mil millones de dólares anuales, ¿para qué? Para que la tierra no se recaliente tanto, no llegue a esos 4 grados que se han proyectado, que si seguimos de esta manera se va a recalentar, sino que, dicen ellos, vamos a invertir esto para que no sean 4, pero tampoco dicen para que se detenga. Dicen, sino para que solamente sean 2 grados los que se recalienten. Usted dirá, 2 grados, eso es nada. Sí, eso es nada. Pero vea usted la incapacidad del ser humano. A pesar de invertir tanto dinero, recibir tan poco. ¿Por qué? Porque no conocemos y no están tomando en cuenta la voluntad de Dios. El cristiano debe de entender una cosa, y quizás cuando vemos estos datos no nos debemos de alarmar, porque el ser humano puede hacer muy poco si va en contra de la voluntad de Dios. Es poco lo que puede hacer. Mire usted cuánto dinero se va a invertir y qué poco se va a lograr. Entonces, cuando nosotros tomamos estos datos, a la gente común, al mundo, se le puede impresionar, se puede afligir, se puede sentir que este mundo ya no tiene sentido. Se puede desesperar. Pero ¿y si vamos a la palabra del Señor? ¿Será que podemos encontrar alguna referencia? Si con los datos que el mundo nos está dando, con los expertos dicen, ya podemos concluir que la tierra es una bomba de tiempo. Entonces vayamos a la palabra del Señor, que es lo que ya Dios de antemano Él lo ha revelado. Vea ahí, por favor, en Romanos 8. Romanos 8, en el versículo 21, dice la bendita palabra de Dios,
porque también, dice, oiga, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué la creación gime y por qué nosotros estamos viendo cómo se está dando todos estos acontecimientos y se dirige al cumplimiento de lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que es una destrucción de esta tierra? Hermanos, hace unos años atrás hubo una recesión en este país. Muchos perdieron sus casas, pero cuando ellos sabían que ya no podían pagar sus casas, tomaron una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Pagar esa casa. ¿Por qué? De todas maneras el banco se las iba a quitar. Entonces dijeron, en este tiempo que nosotros no paguemos la casa, nos vamos a recuperar un poquito para movernos de este lugar. Ahora, si esta persona sabía que iba a perder su casa, ¿será que se iba a poner a hacerle alguna remodelación? ¿Sería sabio hacer eso? ¿Sería sabio que decir, bueno, le voy a cambiar los gabinetes, le voy a hacer esto, le voy a hacer otro? Si sabía que la iba a perder, ¿para qué lo iba a hacer? ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos dice aquí que la tierra gime y la tierra debe de ser redimida. Ahora, cuando usted o cuando alguien quizás tomó esta decisión de no pagar su casa, no dijo, bueno, voy a perder mi casa, tampoco voy a comer. No voy a comprar comida para mis hijos, no voy a comprar comida para mí. ¿Verdad que no dijimos eso? Nadie podría decir eso. ¿Por qué? Porque lo importante ya no era la casa. A la casa sí, usted ya no le hizo nada. Pero a las personas que vivían en la casa, sí. Usted dijo, no, yo no puedo dejar de comprar comida. ¿Por qué? Porque mis hijos van a perecer. Entonces ya la importancia ya no estaba en la casa. La importancia estaba en las personas que habitaban en la casa. Ahora, Dios de la misma manera, si Él ha guardado a esta creación para la destrucción, ¿por qué se va a estar preocupando por esta tierra? Dios está preocupado por los seres humanos, por usted y por mí, por el pecador que aún no ha sido redimido. Pero ¿cómo conocemos esa palabra? ¿Por qué aseguramos con tanta certeza? ¿Y por qué ya nosotros no debemos de estar preocupados de lo que va a pasar en este mundo? De lo que va a traer a este mundo. Bueno, la palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro. Vea lo que dice 2 de Pedro en el capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Versículo 7, hermano. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. ¿Para qué está guardada esta tierra? Vea lo que dice también el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Y qué nos están diciendo los expertos? Que la tierra va hacia un caos solo con el cambio climático. Entonces, hermano, el enfoque ya no es en la tierra. ¿Por qué? Porque esta tierra va a perecer. Será destruida. Dice la palabra del Señor ahí mismo en 2 de Pedro 3, 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.
¿Estamos esperando ese cielo nuevo y esa tierra nueva nosotros? Esa es la esperanza, esa es la promesa que el Señor nos hace a cada ser humano, no solamente al cristiano, sino a aquel también que anda sin Cristo. Le hace esa promesa. Ahora depende de cada uno de nosotros si estamos esperando esa promesa. Ya el Dios ya no se preocupa por esta tierra, ahora Él se preocupa por los habitantes de esta tierra. Esa es la verdadera razón por la cual Cristo vino a morir por nuestros pecados, para que a través de su sacrificio nosotros pudiésemos obtener el perdón, la remisión de nuestros pecados. Pero como en el mundo lo que menos se quiere saber es de Dios, entonces ¿cómo Dios puede revelarles a ellos el consejo? ¿Cómo Dios puede tratar con ellos? Bueno, Dios da el consejo para el que lo quiera recibir. Y debemos de sentirlos bendecidos porque nosotros hemos atendido a ese consejo. Porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Entonces, hermanos, vemos que Dios sí revela su voluntad al ser humano, a aquel que quiere atender su palabra, a aquel que quiere atender su consejo. La tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces podemos venir confiadamente nosotros a la palabra del Señor, edificarnos en ella, aprender de ella. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, decía allí en el libro de Romanos, en el capítulo 12 que leímos, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación constante de vuestro entendimiento. El cristiano debe de estar en una renovación constante. Es decir, que quitando aquellos pensamientos que teníamos en el mundo y poniendo nuevos pensamientos. Porque ayer decíamos que en las reuniones familiares, que la palabra del Señor la debemos de guardar en nuestro corazón. Así decía la palabra, ¿verdad? Así dice la palabra, que debemos de guardar en nuestro corazón. Y cuando nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón, entonces nosotros podemos venir y hablar de la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Y si en la palabra del Señor está en nuestro corazón, ¿qué es lo que nosotros vamos a hablar? La palabra de Dios. ¿Y qué nos da la palabra del Señor? Nos advierte, nos aconseja, nos guía. Eso es lo que la palabra del Señor hace en nuestras vidas. Entonces el consejo que encontramos en el libro de Romanos es que debemos de estar pendientes de esa palabra que nos está diciendo y de quitar aquellas cosas que nos están estorbando. La revelación de la palabra del Señor no lo encontramos en las telenovelas. La revelación de la palabra del Señor no lo encontramos en los eventos deportivos. No la encontramos cuando nosotros ponemos a vernos las noticias de los acontecimientos de este mundo. No los encontramos cuando nos ponemos a ver, ¿verdad? Esos programas de chismes. No, no está ahí. Sino que dice la palabra que debemos de renovar nuestro entendimiento para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, que además es la voluntad de Dios, pero es agradable y es perfecta. Entonces no podemos nosotros dudar de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Podemos entonces nosotros tener una confianza, una convicción de lo que estamos viviendo. Lo estamos viviendo porque es la voluntad de Dios. El Señor va a revelarnos cuál es el propósito. A lo mejor el mundo no va a conocer, el mundo no lo va a entender, pero la iglesia del Señor sí la debe de entender. ¿Por qué? Porque
primeramente Daniel fue y oró y Dios le reveló. Romanos nos dice que a través de la palabra del Señor podemos conocer cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas. Amén. Entonces, hermano, si hemos visto que a través de la palabra del Señor y a través de la oración podemos nosotros conocer la cual es la voluntad de Dios, y que quizás a veces, hermanos, vienen cosas a nuestras vidas que nosotros vamos a pasar, que vamos a caminar por ellas y no las vamos a entender. Aun cuando nosotros oramos, aun cuando nosotros clamamos, vamos a la palabra del Señor y queremos descubrir cuál es la voluntad de Dios, y sin embargo no obtenemos una respuesta, no porque el Señor no las quiere revelar, sino porque Él está guardándonos algo para darnos a conocer a su debido tiempo. Porque también Dios es soberano en cuanto al tiempo, en la fecha exacta en que van a suceder todas las cosas. Hubo un joven que era temeroso de Dios, obediente a sus padres, sumiso, que trataba de agradar a Dios. Y sin embargo, cualquiera de nosotros podría decir que un hijo que se porta bien, todo le va a ir bien. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Y sin embargo, este joven fue maltratado, fue vendido por sus hermanos, fue esclavizado. Y cuando llegó a aquel lugar donde lo compraron, fue acosado y fue encarcelado. Y si nosotros vemos ese cuadro de lo que le estaba pasando a esta persona, y si primeramente nosotros dijimos que era un joven temeroso de Dios, ¿cómo explica usted que se hayan sucedido todas estas cosas a esta persona? ¿No sería lo contrario? ¿No sería que esta persona, si teme a Dios, si él trataba de obedecer a sus padres, debía de irle bien? ¿Por qué el Señor trató de esta manera? ¿Por qué el Señor dejó que ocurriera todas estas cosas? Que este joven pudiera pasar por todas estas cosas. ¿Será que él no podía orar? ¿No podía consultar cuál era la voluntad de Dios y saber cuál era su fin? Es que Dios, hermano, en su soberanía tiene también el control de los tiempos. Él a su debido tiempo nos va a hacer conocer su voluntad. Pero el cristiano, el hijo de Dios, a pesar de que todas estas cosas le puedan acontecer, a pesar de que nos pueda suceder mal tras mal, al final Dios nos va también a revelar cuál es su voluntad. Y cuando nosotros estemos pasando por ese valle de sombra, Él no nos dejará. Él no nos va a desamparar. No porque no nos revele su voluntad, nos va a descuidar. No significa que porque nosotros no conocemos exactamente lo que va a pasar, no quiere decir que Dios nos ha dejado. Dios en todo lugar y en todo momento nos está guardando. Y Él va a cumplir, como dice su palabra, su propósito en nuestras vidas. Entonces, este joven, yo creo que todos lo hemos identificado y lo encontramos en Génesis capítulo 45. Todos conocemos esta historia. Los que ya tenemos y los que también leemos la Biblia, ¿verdad? Porque si no, pues... Pero este joven tuvo que sufrir tantas cosas, tuvo que pasar por tantos problemas, que la Biblia ahí en el capítulo 45, vamos a tomar en adelante, ¿verdad? Ahí nos explica, bueno, desde mucho antes ya nos viene explicando la vida de él. Pero lo que queremos ver es cómo este joven pudo enfrentar aquel problema, pudo aceptar que era la voluntad de Dios. Porque cuando viene, hermanos, el momento difícil, es fácil decir,
es la voluntad de Dios cuando no somos nosotros los que la estamos viviendo. Hermano, tenga confianza, es la voluntad de Dios. Sí, pero no es usted el que la está viviendo, soy yo. O sea, las palabras pueden ser, y yo no digo que está mal que podamos aconsejar a alguien, ¿verdad? Porque de alguna manera también Dios nos puede ayudar a dar un consejo, una palabra que haga entender a esa persona que está sufriendo. Cuando estábamos con el hermano José, yo le decía, hermanos, yo quisiera tener una palabra por la cual Dios le revelara cuál es el propósito de él para su vida. Pero ¿sabe qué? No la tengo. Lo que yo hablo, quisiera que exactamente esas palabras acontecieran en su vida. Pero ¿sabe qué? Quizás no van a acontecer. Y lo que yo trato de decirle, le digo, es para animarlo. A lo mejor ahora usted no va a entender esas cosas, porque nos abrumamos, porque nos decepcionamos. Pero sin embargo, aprendemos a través de la palabra que el joven José, cuando fue vendido, ¿qué habrá pensado? Él había tenido sueños, Dios le había revelado qué cosas él quería hacer en su vida. Y quizás nosotros, hermanos, cuando venimos a los caminos del Señor, a veces nos emocionamos tanto que pensamos que ya todos los problemas se terminaron, que todo nos va a ir bien. Pero aquí vemos a este joven José enfrentando abandono, rechazo y soledad. ¿Sabe usted, hermano, qué difícil es sentirse solo? Algunos quizás vinieron a este país solo, sin ningún familiar. Y sin embargo, este joven era, además de estar solo, era esclavo. ¿Qué podía él decir? Eran otros los que tenían la potestad sobre su vida. Sin embargo, Dios lo guardó. ¿Por qué Dios lo guardó? Porque él temía a Dios. Y durante todo este tiempo que él estuvo esclavizado en el país de Egipto, él siempre mantuvo su fidelidad al Dios de sus padres. Entonces, cuando sus hermanos vienen a él, aquellos que lo habían rechazado, aquellos que lo habían maltratado, aquellos que lo habían querido aún matar, que lo habían vendido, que lo tenían por muerto, vienen a él. Vea lo que nos dice el versículo 7 de Génesis 45. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mire cómo Dios se había glorificado en la vida de José. Él mantuvo su fidelidad a Dios, y hay algunas cosas que podemos ver que ahí Dios lo había llevado para preservar vida. Ahora era el padre de Faraón y ahora él era el gobernador de Egipto. ¿Cuánto tiempo tuvo que transcurrir desde que sus hermanos lo vendieron hasta este momento? Se calcula que 20 años. Cuando él se encontró con sus hermanos ya eran 22 años. ¿Hasta cuándo José vino a entender, o hasta cuándo Dios le reveló que era su plan, que era su voluntad? Hasta 20 años después. ¿Será que nosotros estamos viviendo algunas cosas en nuestras vidas que no tenemos respuesta de por qué nos están sucediendo estas cosas? Esperemos en Dios. Esperemos en el Señor, porque la palabra del Señor nos dice en Romanos 8:28. Romanos 8:28, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas, dice la palabra del Señor, que a los que aman
a Dios. ¿Amaba a Dios, José a Dios? Sí lo amaba. ¿Amaba Jesús a su padre? Sí lo amaba. Y sin embargo, los hizo pasar por momentos difíciles que ellos no entendían, que ellos no querían pasar, porque el mismo Jesús dice: si quieres, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Entonces, no nos dejemos de confundir nosotros por aquellas doctrinas de hoy día que nos dicen que todo va a estar bien, que solamente podemos declarar, que solamente podemos atar y reprender, y que todo aquello que digamos Dios lo va a hacer. No, la Biblia no enseña eso. Esa es una doctrina demoníaca. No nos dejemos confundir. El siervo del Señor, nosotros somos siervos de Dios, debemos de entender eso, siervo, y su Señor puede hacer lo que Él le plazca. Entonces, si Dios quiere llevarnos por ese camino que nosotros no entendemos, debemos de caminar por ese camino. Debemos andar por Él, debemos cruzar por Él, porque su palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Gloria al Señor, gloria a Dios. Podemos tener esa seguridad de que Dios va con nosotros. Pero que las cosas van a venir porque nosotros las digamos, no. Porque entonces Jesús lo hubiera hecho. Porque cuando a Jesús van y lo quieren tomar, uno de sus discípulos se levanta y le dice: momento, ¿por qué estás haciendo eso? Yo, dijo el Señor, yo puedo clamar a mi Padre y Él me enviaría ejércitos para destruirlos a todos. Pero yo no he venido para hacer mi voluntad, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre, dijo. Cuando Él iba hacia Jerusalén, le dice, y les estaba advirtiendo de lo que les iba a acontecer, Pedro le dice: Señor, no te acontezca todo esto que tú has dicho. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. ¿Por qué? Porque tú tienes la mirada puesta en este mundo. Tú tienes puesta la mirada en las cosas de este mundo. Entonces, todas esas doctrinas que se levantan y que dicen que nosotros estamos en esta tierra para ser felices, para tener riquezas, para ser prosperados, es porque tienen su mirada puestas en esta tierra. Pero la palabra del Señor dice que esta tierra está preparada para la destrucción. Pero el cristiano dice que esperamos en el Señor cielos nuevos y tierra nueva. Dijo el Señor Jesús: mi reino no es de este mundo. Y si el reino del Dios no es de este mundo, los habitantes de ese reino también no son de este mundo. Y si usted y yo consideramos que vamos a ese reino, entonces debemos de estar esperando ese reino. ¿Qué importa lo que va a pasar en esta tierra? ¿Qué importa cómo vamos a vivir en esta tierra? Si lo que vamos a vivir en esta tierra, los pocos años que podamos vivir en esta tierra, van a pasar rápidamente. Pero la esperanza nuestra no está puesta en esta tierra, sino en las promesas del Señor nos ha dado. Porque si Él dijo que su reino no era de esta tierra, y Él también dijo que Él quería que donde Él estaba, sus hijos también estarían, entonces significa que Él nos va a levantar para llevarnos a ese reino. Hermanos, podemos conocer la voluntad de Dios. Podemos conocerla. En algunos será más difícil que en otros. Porque como vemos aquí, a Daniel le respondió. Como vemos aquí que a través de la palabra también Él nos revela la voluntad. Pero también vemos a José, que por 20 años Él no le respondió. Pero sin embargo, sí le mostró su gracia, sí le mostró su amor. Sí Él lo sostuvo, sí Él lo mantuvo fiel. Y sí Él
hizo cumplir el propósito por el cual lo había llamado. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito. A nadie Dios lo ha llamado solo por tenerlo en este lugar. Dios lo ha llamado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vaya usted y pregúntele al Señor cuál es su propósito, para que usted pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para su vida. Porque su palabra nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquellos, dicen, que han sido llamados conforme a su propósito. Dios nos ha llamado con propósitos firmes. Tratemos que esos propósitos sean cumplidos en nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, quisiera que oráramos y diéramos gracias al Señor por ese llamado que hemos recibido, por esa gracia y esa misericordia que el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios, que no tuvo en cuenta nuestra vana manera de vivir, que no tuvo en cuenta aquellas ofensas, que así como José, cuando vio a sus hermanos llegar necesitados de alimento, no los rechazó, no los despreció, no les dijo: váyanse, ustedes me maltrataron, ustedes desearon mal para mí, sino que él dijo: ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo ha encaminado para bien, para preservación de vida. Cuando Cristo vino a este mundo, fue despreciado, fue azotado, fue escupido, fue crucificado. Pero sin embargo, cuando nosotros llegamos a Él, necesitados de vida, necesitados de ese verdadero pan, Él no nos despreció, Él no nos rechazó, no nos dijo cuán pecador éramos nosotros, sino que Él nos amó, Él nos ha dado de su perdón, Él nos ha dado de su gracia. Y para todo aquel que en esta mañana quiera recibir de ese amor, quiera recibir de esa gracia, quiera recibir ese perdón, el Señor está dispuesto para nuestras vidas. El Señor está dispuesto a perdonarnos. El Señor está dispuesto a darnos nueva vida, a cumplir el propósito en nuestras vidas. Por lo tanto, abrámosle nuestro corazón a Dios. Digámosle: Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, si hemos dudado de ti. Pero sabemos ahora, Señor, que tú respondes y das a conocer tu voluntad a los hombres. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Y como dice su palabra, que nadie perezca. Así que en esta mañana hacemos el llamado para el amigo, para aquel que aún no le ha entregado su vida a Dios, para que hoy pueda ponerse a cuentas con el Señor. Hoy pueda ofrecer su corazón a aquel que lo puede sanar, a aquel que lo puede cambiar, a aquel que lo puede transformar. Si hay algún amigo en esta mañana y que quiera dar ese paso de fe, que quiera decirle al Señor: aquí estoy, aquí está mi vida, Señor, perdóname, Señor, aquí estoy. En esta mañana el llamado es para esa persona. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Alabemos.